Buenos días a todos. Les agradezco por su puntualidad a los que llegaron temprano y a los que están llegando también. Vamos a dar inicio porque después del seminario hay otro evento y se va a ocupar. Por esta ocasión los seminarios van a durar 45 minutos. Entonces, cuando hay preguntas, la presentación del ponente y las preguntas de ustedes. Entonces, les cedo la palabra a Kevin para iniciar con nuestro primer seminario. ¿Sí se escucha ahí? Ok, bueno, pues muy buen día a todos, tengan todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Kevin Alan Zavala Félix, soy estudiante del doctorado en Ciencias en Conservación del Patrimonio Paisajístico y les voy a hablar un poquito de mi tema de tesis que lleva por nombre Elementos traza en la tortuga marina Lepidochelis kempi como especie centinela del paisaje marino del Golfo de México. Mis directores de tesis son el doctor César Pauley Quiñones y el doctor Miguel Ángel Reyes López. Y mi comité tutorial está conformado por la doctora Diana Cecilia Escobedo Uría, la doctora Ernestina Pérez González y la doctora Verónica Zamora Gutiérrez. Para dar una breve introducción, pues es bien sabido que la contaminación es un problema global y que este ha aumentado por diferentes actividades humanas. La deforestación, la deposición de basura, la extracción y aprovechamiento de recursos naturales de manera excesiva, entre otros, lo que, como les comento, lo convierte en un problema que puede afectar también suelos, la atmósfera y los cuerpos de agua, siendo esto un problema global, ya que los contaminantes presentan una dispersión por aire, por agua, incluso por otros animales pueden transportar estos contaminantes. Uno de los contaminantes más importantes en la actualidad son los elementos traza, los cuales se dividen como elementos esenciales que son necesarios para el desarrollo fisiológico o del mismo organismo, para el crecimiento, cumplir funciones vitales, y los otros son organismos tóxicos, los cuales en incluso concentraciones muy bajas pueden provocar hasta la muerte de los organismos. Estos contaminantes, estos elementos por procesos como la bioacumulación y la biomagnificación afectan a todas las redes tróficas, principalmente a organismos tope. Eh, Recapitulando un poquito lo que les mencionaba anteriormente, pues las actividades antropogénicas han aumentado en la actualidad y esto sucede en mayor concentración en los océanos, principalmente en mares semicerrados, como es el Golfo de México, que pues conociendo las características de este sitio, pues sabemos que es un sitio altamente explotado, principalmente por la explotación del derivado de petróleo. Se destaca que se presentan aproximadamente 264 estaciones destinadas a la extracción de este recurso. También tenemos aportaciones importantes por los ríos Grijalbo, Sumacinta y por el delta del río Mississippi en Estados Unidos, que también arrastran consigo muchos contaminantes. Y bueno, como les comentaba, algunas de las actividades que se desarrollan en este lugar, pues es el aprovechamiento, el uso y preparación de algunos pesticidas, plaguicidas, productos agrícolas, la minería y, el más importante, la extracción de crudo de petróleo. Bueno, la contaminación afecta a la salud humana, animal y ambiental, lo que requiere estrategias de contención y de prevención vista desde un enfoque One Health o una salud. Es decir, si tenemos un ecosistema sano, va a haber un bienestar humano. Este es enfoque de una salud a través de especies centinelas, las cuales nos brindan información temprana del estado de salud de los ambientes que habitan. Un clásico ejemplo de estas especies centinelas son los canarios que eran utilizados en las minas para advertir a los mineros la presencia de gases inodoros para el humano. Estos organismos, pues, en sus signos nos permitían identificar la presencia de estos contaminantes. Algunas de las características que tienen estas especies es que presentan una posición alta en sus redes tróficas, una alta fidelidad a sus ecosistemas, presentan esta sensibilidad a los contaminantes, una capacidad de bioacumulación y presentan respuestas medibles que nos permitan identificar una problemática hacia su salud.
En este sentido, las tortugas marinas podrían ser unas especies centinelas excelentes, sin embargo, pues hay que considerar ciertos factores. Entonces, conocer su salud nos permite inferir el efecto de la contaminación en sus redes tróficas. Adentrándonos un poquito hacia los antecedentes, la tortuga lora, con la especie con la que voy a trabajar, con nombre científico Lepidochelys kempi, es una especie endémica del Golfo de México, es una de las dos especies de tortugas marinas que presentan estas características. La otra especie endémica se encuentra en Australia, es la tortuga aplanada. Entonces nosotros tenemos la única tortuga mexicana, por así decirlo, que presenta este patrón de endemismo. Presenta una sola única población a nivel mundial y el 90% de esta población anida en el mismo sitio, al cual les comentaré un poquito más adelante. Presenta una dieta omnívora, sin embargo también muestra un cambio ontogénico, un cambio que conforme va creciendo o llega a su estadio adulto, presenta un cambio en donde organismos de talla pequeña se destinan a consumir organismos tunicados de la especie Molgula occidentalis en mayor cantidad, y en estadio adulto se dedican o tienen una tendencia al consumo de la jaiba azul, Calinectes apidus. Es importante mencionar que a pesar de que está este patrón bien marcado, pues la tortuga al ser un organismo omnívoro presenta también pues que puede comer otro tipo de organismos, entonces no es tan marcado como tal este cambio, ya que es un organismo oportunista también. La tortuga lora se encuentra bajo protección a nivel nacional por la Semarnat, está categorizada como una especie en peligro de extinción, y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en la lista roja la categoriza como una especie en peligro crítico de extinción, resaltando este punto, que el 90% de la población anida en un mismo sitio, en un sitio del Golfo de México, donde hay una alta contaminación, hay catástrofes, ya hay registros de catástrofes. En el año 2010, por ejemplo, hubo en el derrame petrolero del Deepwater Horizon, que afectó un poco más del 60% de la población, afectando de manera directa o indirecta a aproximadamente 60,000 organismos. Entonces, pues estamos en un sitio muy problemático para la especie. La población ha mostrado recuperación, hay muchos esfuerzos para la protección y conservación de la especie. Sin embargo, pues esto representa menos del 20% de la población total histórica, ya que en el año 1947, en un documental grabado sobre una arribada de la tortuga lora, se estimó que hubo aproximadamente 180,000 nidos, mientras que en la actualidad pues se reportan aproximadamente 21,000 nidos. Y pues como les menciono, la contaminación sigue siendo un riesgo potencial para la población. Hablando un poquito del ciclo de vida o características biológicas de la especie, esta es una de las dos especies que anida por arribadas. Este es un fenómeno en el que miles o cientos de organismos se congregan frente a las playas de anidación y cuando encuentran las características climáticas adecuadas, que es principalmente en vientos nortes, ráfagas de vientos muy fuertes y con un descenso en la temperatura, pues estas llegan a las playas de anidación a depositar sus huevos. Era un video, no se reprodujo. Estas arribadas ocurren en un intervalo de 14 a 28 días. Creo que no va a querer. Bueno, estas arribadas ocurren en un intervalo de 14 a 28 días. La reproducción de las hembras puede ocurrir entre 1 y 3 años. La anidación se dice que es de estas tortugas que es por grupos, ya que hay un grupo considerado como de tortugas jóvenes que apenas están comenzando a anidar, un poquito les hablaré un poco más adelante sobre esto, que están comenzando a anidar, y un grupo de tortugas más adultas que quizás sobrevivieron a las catástrofes ocurridas en 2010 y que están, que ya tienen años anidando. Estos dos grupos se comportan de manera diferente. A veces algún grupo, el de tortugas,
más adultas viaja hacia el norte y el grupo de tortugas más jóvenes viaja hacia el sur. A veces es un movimiento al revés. Son unos patrones algo curiosos. En este mapa podemos observar el principal sitio de anidación de la especie, que es el Santuario Tortuguero de Rancho Nuevo, Tamaulipas, y en verde los principales sitios de forrajeo de la especie. Como les comenté, pues la migración es un poco variada. Aquí un poco les menciono más adelante. Está bien establecido el corredor migratorio, sin embargo, pues hay ahí algunas discrepancias en esto y faltan estudios que nos permitan identificar un poco más sobre este comportamiento. La tortuga habita aguas con menos de 50 metros de profundidad. Esto la convierte en la especie de tortugas marinas más costeras, lo que también supone otros riesgos, de estar en contacto con artes de pesca, ¿no? Y también hay una exposición a contaminantes desde temprana edad, ya que las tortugas que recién emergen, las tortugas crías, presentan hábitos oceánicos pelágicos y estas se destinan a viajar más que nada hacia el norte, principal y específicamente en esta parte donde, como les comenté anteriormente, pues está el delta del río Mississippi, hay una alta exposición a contaminantes. INIS y colaboradores en 2008 mencionan que las tortugas de tamaño más pequeño se exponen ya desde estas edades a altos niveles de mercurio. Las tortugas juveniles cuentan y presentan hábitos costeros bentónicos. Entre machos y hembras hay una situación algo curiosa, ya que los machos se mantienen residentes a las costas de Tamaulipas, es decir, estos no hacen recorridos migratorios, mientras que quienes hacen recorridos migratorios son las tortugas hembras. Sin embargo, hay una poca fidelidad hacia las zonas de forrajeo que están marcadas en verde, ya que, como les comenté, al ser organismos oportunistas, pues a veces no tienen la necesidad de hacer estos viajes, a lo mejor encuentran una mayor disponibilidad de alimento en otros sitios. Hay competencia con otras especies de tortugas marinas que, si bien no consumen lo mismo, pues también son organismos que pueden llegar a ser muy voraces entre ellos y también pueden desplazar a las especies. Es importante mencionar que durante una temporada de anidación se reporta que hay un estado de ayuno, es decir, no están consumiendo ningún tipo de alimento. Entonces, si queremos conocer cómo la bioacumulación repercute en la salud de la tortuga, y esto nos permitirá inferir su efecto en sus redes tróficas y la condición de los paisajes que habitan. Regresando un poquito a lo anterior, pues estudiar la salud nos permite implementar programas de evaluación y de diagnóstico en la población, algo muy importante para este tipo de organismos en peligro crítico de extinción. Sin embargo, pues es necesario hacer una descripción detallada que considere ciertos factores o parámetros, como son la especie, la región que habitan, el tipo de hábitat, el sexo, ya que hay algunos parámetros que pueden mostrar diferencias. En el caso de las tortugas loras, no se ha observado ese comportamiento, pero en otras especies de tortugas marinas sí. Las características de la población, patrones de migración, el tipo de dieta y el estadio con el que estamos trabajando, es decir, si es adulto, cría, juvenil. En cuanto a la tortuga lora, pues hay muy pocos estudios que se han realizado a comparación de otras especies de tortugas marinas. Esto es en parte un poco una laguna de investigación con la que estamos batallando un poquito, ya que estamos generando nueva información al respecto. Y ya se establecieron algunos valores basales para la tortuga lora anidadora. Ya en la maestría estuvimos trabajando un poquito con la determinación de algunos metales pesados y también ya se trabajó, Valeria ya trabajó la parte de algunos parámetros de salud. Sin embargo, quedó pendiente considerar los segmentos poblacionales que les comenté anteriormente, tratar de abarcar el grupo más longevo de las tortugas y tratar de abarcar el grupo más joven de tortugas anidadoras. Y tampoco se analizó el comportamiento de la anidación por arribadas. Esto quiere decir, y lo que se reporta en la bibliografía y lo que hemos observado, es que algunos elementos traza pueden disminuir conforme el periodo de anidación. Es decir, una tortuga puede anidar
de 2 a 3 veces en una temporada, y algunos elementos como esenciales como el calcio, el cobre, el zinc, pueden disminuir porque son esenciales para la formación y desarrollo de huevos, y algunos elementos tóxicos pueden ser transferidos también a los huevos y pueden aumentar también conforme la anidación. Por ejemplo, el caso del plomo, que presenta un mimetismo fisiológico como calcio, y este también puede aumentar sus niveles. Tampoco se estableció la asociación entre los elementos trazas, las metalotioneínas, que juegan un papel muy importante en la quelación o en el papel de secuestrar a los elementos tóxicos, y tampoco se asoció los parámetros de salud con los elementos traza. Entonces, pues es trabajo que estamos tratando de abarcar en el presente proyecto. Nuestra justificación es que pues, los paisajes se ven afectados por diferentes actividades antropogénicas que elevan las concentraciones de elementos traza, los cuales pueden dañar a las redes tróficas y provocar incluso la muerte de los organismos. En el Golfo de México, que cuenta con características particulares de mar semicerrados, donde se considera que hay una mayor retención de contaminantes, pues se desarrollan diferentes actividades que propician el aumento de estos contaminantes, como lo son la agricultura, la minería, el mismo transporte de grandes embarcaciones, que algunos se dedican al transporte del mismo crudo de petróleo, y pues lo generado por las estaciones de extracción de petróleo. Como les comenté, se considera que hay una mayor magnitud de contaminación y una mayor retención por más tiempo. Entonces, para evaluar estos sitios, se ha optado por utilizar especies centinelas, las cuales permiten evaluar el impacto en estas zonas. Y por sus características únicas, la tortuga lora podría ser una excelente especie centinela del Golfo. Sin embargo, para eso pues, es necesario considerar su biología, todo lo que les comenté anteriormente, y conocer el efecto de los elementos traza sobre la respuesta inmune de la tortuga nos permitirá aplicar un mejor manejo y conservación de la especie y de los paisajes marinos. Nuestra hipótesis es que la respuesta inmunológica causada por los elementos traza en la sangre de la tortuga lora es un reflejo de la contaminación del Golfo de México. Como objetivo general, se tiene que determinar la concentración de elementos traza en la sangre de la tortuga lora y su respuesta inmunológica para ser propuesta como una especie centinela de los paisajes marinos del Golfo de México. Como objetivos específicos se encuentra determinar la concentración de elementos traza, específicamente el zinc, el arsénico, cobre, mercurio, plomo, cadmio y selenio en la sangre de la tortuga lora por segmento poblacional y por arribada. Número 2 está determinar los parámetros de salud sanguíneos y la salud aparente de la tortuga lora por segmento poblacional y por arribada. El número 3 es conocer la respuesta inmunológica a las concentraciones de elementos traza en la sangre de la tortuga lora. Y por último, evaluar la función de la tortuga lora como especie centinela del paisaje del Golfo de México. Como área de estudio, estamos trabajando en el Santuario Tortuguero de Rancho Nuevo, Tamaulipas. Recibe la categoría de santuario por parte de la CONAM por la presencia de especies de distribución restringida. También es un sitio Ramsar por su importancia internacional para conservar la diversidad biológica. Cuenta con una playa de aproximadamente 30 kilómetros de línea de costa, en donde ocurre el 90% de la anidación de la tortuga lora, y dentro de este sitio se desarrolla el programa binacional México-Estados Unidos, el Mexus Golfo, para la protección y conservación de la especie. Destacando algunas de las actividades que se llevan a cabo, pues, y mencionar que todo este trabajo es por parte de la comunidad, de ahí del ejido de Rancho Nuevo, aproximadamente de un grupo de 20, 25 personas, en donde día con día están haciendo actividades para la protección y conservación de la especie, desde la limpieza de playas, la elaboración de corrales para utilizarlos en el corral grande de incubación de las tortugas, guardias para proteger a estas crías, para posteriormente liberarlas, y obviamente pues recorridos diarios en cuatrimotos para detectar una posible arribada o encontrar a tortugas loras anidando, que pueden estar anidando de manera individual.
Bueno, la parte de la metodología con lo que respecta a la colecta de muestras, pues ya estuvimos trabajando esta temporada de anidación en un periodo que corresponde a los meses de abril a junio. La colecta de muestras ocurre durante la anidación de la tortuga, durante cada arribada. Esto consiste en la extracción de sangre desde del seno dorsocervical de cada organismo, donde se extraen 5 mililitros para estudios de toxicología que son depositados en tubos con EDTA y otros 5 mililitros que son depositados en tubos con heparina de litio para los estudios de bioquímica y hematología. Una vez colectado, pues esto se mantiene en cadena fría hasta llegar al laboratorio y ultracongelar las muestras. Se registran las biometrías de cada organismo, las biometrías curvas utilizando un flexómetro y las biometrías rectas utilizando un calibrador Vernier. A cada organismo obviamente se le hace una inspección visual para establecer un poco la condición aparente con la que cuenta cada organismo. Esta inspección visual está enfocada un poquito a lo que es el estado nutricional, ya que con base a la forma del plastrón nos permite establecer una condición nutricional del organismo. Una forma cóncava es una condición pobre, plano es aceptable y un plastrón convexo es una condición buena. También se evalúa el estado físico del organismo, donde pues observamos más que nada si el organismo presenta amputaciones, mordidas, laceraciones, tumoraciones, para categorizarlos como un organismo lesionado. Y si un organismo está exento de estas condiciones, pues lo categorizamos como un organismo saludable. En el caso de las tortugas que lleguen a presentar tumoraciones, pues se hace un conteo de estos, donde con base al número y tamaño de estos se les establece una categoría. De igual manera con los epibiontes, si se llegan a presentar organismos epibiontes en el caparazón o piel de las tortugas, se les establece una condición con base al número de estos. En cuanto al análisis de elementos traza, esto es una de las cosas que todavía queda pendientes de hacer. Se prepararán digestiones ácidas de 5 mililitros, donde se resuspenderán 0.5 gramos de sangre en peso húmedo, en una proporción de 4:1 de ácido nítrico y ácido clorhídrico, y su cuantificación se realizará mediante espectroscopía de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente. Para el caso de la hematología ya se llevó a cabo el conteo total de glóbulos rojos y blancos, utilizando la cámara de Neubauer. De esta manera lo apreciamos en el microscopio, y en los recuadros en color morado se realizó el conteo de los leucocitos, y en las pequeñas cuadrículas de la gradilla central se realizó el conteo de los eritrocitos, siguiendo este orden de zigzag para no perdernos en el conteo. Esto pues con ayuda de un microscopio y una cámara para microscopio, pues para facilitar el conteo. Se determinó el total de eritrocitos por milímetro, utilizando por milímetro cúbico, siguiendo la siguiente fórmula. El total de eritrocitos multiplicado por 10.000 nos permite conocer este valor de los eritrocitos, y en el caso de los leucocitos, utilizando otra fórmula, con base al número total de los leucocitos más un 10% multiplicado por 200. Se realizó el conteo diferencial leucocitario con la preparación de frotis sanguíneos, fueron teñidos en tinción de Wright, y pues su conteo en microscopio hasta diferenciar 100 células diferentes, donde se diferenciaron heterófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos. Para determinar el valor absoluto de cada estirpe, pues se siguió la siguiente fórmula. El valor de leucocitos totales contados en la cámara de Neubauer, multiplicado por el porcentaje del conteo dividido entre 100, es el valor absoluto de cada tipo de célula. En cuanto a la proteína total, pues se centrifugaron las muestras colectadas en los tubos verdes con heparina de litio a 572.41 gravedades durante 15 minutos para hacer la separación de plasma, y una vez obtenida esta separación, pues se colectó una pequeña gota para depositarla en un refractómetro veterinario para la determinación de la proteína total.
Y en cuanto al volumen de paquete celular, este se estableció con la técnica del micromatocrito, utilizando microtubos capilares que fueron centrifugados a 1677 gravedades por 5 minutos y fueron comparados utilizando una tabla de referencia para micromatocrito. Para la bioquímica sanguínea, esto es una cosa, todavía estamos trabajando con esto, ya estamos por obtener estos resultados. Consiste en lo mismo, la separación de plasma, y este plasma utilizarlo y depositarlo en un analizador bioquímico, VETSCAN VS2, para determinar todos estos parámetros sanguíneos, que van desde proteínas, lípidos, parámetros de actividad enzimática, productos de excreción y otros elementos. Otra de las cosas que están pendientes es el análisis de metalotoneínas. Utilizando plasma, las vamos a forar a 5 mililitros y se cuantificará la plata mediante el ensayo de cuantificación de plata, utilizando un espectrofotómetro de absorción atómica, siguiendo la equivalencia a esta, donde 1 microgramo de plata es igual a 3.55 microgramos de metalotoneínas. Nuestro análisis estadístico, ya se determinó la normalidad, digamos, elasticidad de los datos, fueron paramétricos. Por lo tanto, estamos utilizando un análisis de varianza y un test de Tukey para determinar las diferencias significativas entre los grupos de análisis. Se reportan medias más o menos la desviación estándar, así como un mínimo y el máximo. También se realizará un modelo de regresión simple para determinar las relaciones entre los grupos de análisis, es decir, tallas versus elementos, versus parámetros sanguíneos, versus los valores hematológicos y viceversa. Bueno, adentrándonos un poquito dentro de los resultados y las discusiones, este año ya estuvimos trabajando ahí en Rancho Nuevo, Tamaulipas, y colectamos 68 muestras sanguíneas de tortugas kempianidadoras en un periodo que consiste de abril a junio de 2023. Se colectaron 30 muestras de tercera arribada, 4 muestras de la cuarta arribada, 11 muestras de la quinta arribada y 23 muestras de la sexta arribada. ¿Por qué no tuvimos de la primera y segunda arribada? Por cuestiones de permiso de entrada al campamento, por cuestiones de logística, no alcanzamos a llegar con anticipación a la arribada, además de que este año fue bastante atípico en el sentido de las arribadas, ya que en un año normal puede haber de como máximo 4 arribadas y ahora por las cuestiones climáticas que les comentaba anteriormente, pues no se prestaba para que se ocurrieran estos eventos. Entonces ahí es donde estuvimos batallando un poquito, no tuvimos esa suerte con la que contaron en años anteriores, pero pues estamos obteniendo un número bastante aceptable de muestras. La salud de las tortugas presentaron una buena salud aparente, es decir, no hubo muchos organismos que presentaran lesiones, amputaciones o tumoraciones, solo una con el valor más alto, que es de 3. Esta tortuga la vamos a tratar en particular para ver cuál es el comportamiento y cómo afecta esta tumoración. Y en el caso de la carga epibiótica, solo 7 presentaron carga epibiótica leve o nula, es decir, 2 o 3 balanos que ni siquiera pues, llegan a afectar a las tortugas. En cuanto a las morfometrías obtenidas, tenemos el largo recto del caparazón, el largo curvo del caparazón y el ancho curvo del caparazón. Por cuestiones de tiempo, pues me voy a ir un poquito más rápido. De manera general, tuvimos un largo recto del caparazón, nos vamos a enfocar más que nada en un largo recto del caparazón general de 62.02 centímetros, más o menos 1.94 centímetros. Encontramos una diferencia significativa, siendo las tortugas de tercera anidada de tallas más grandes. Es decir, estamos observando un poquito este comportamiento que les comentaba de que también entre arribadas los grupos se conforman de manera en la que llega un grupo de tortugas adultas, anida, luego llega el grupo de tortugas más jóvenes, anida, luego vuelve a venir el grupo de tortugas más adultas y de esta manera se comporta la anidación. Se hizo un análisis comparativo entre los años anteriores con los estudios de maestría míos y de Valeria y encontramos pues que sí interanualmente sí se está comportando de esta manera la población de la tortuga lora, siendo las tortugas del año 2023 tortugas de talla más grande, igual que del año 2021,
y las del 2020 y 2022 pues están presentando tallas un poco más chicas. Basándonos en lo que comentan Calleot Jr. y colaboradores en el 2011, que reportan un valor de 61.8 más o menos 1.8 centímetros de largo recto del caparazón para tortugas de primera nidada o de nuevos reclutamientos en las playas de nidación, es decir, de tortugas que apenas están empezando a anidar, pues estamos observando que sí hay un cambio generacional en tortugas anidadoras, posiblemente tortugas nacidas después del evento del 2010 del Deepwater Horizon, y se están comportando como segmentos distintos. En cuanto al volumen del paquete celular observado, de manera general, obtuvimos un valor de 33.15%. No observamos diferencias significativas. Se mantuvo estable durante la temporada de anidación entre las arribadas. Este es el porcentaje de eritrocitos en la sangre, lo que nos permite identificar problemas relacionados con la anemia cuando es menor al 15%, o con problemas relacionados con la deshidratación cuando es mayor al 50%. En este caso, pues no estamos observando alguna problemática hasta el momento. Esto es similar a los valores considerados como comunes en otras especies de tortugas marinas, que oscilan entre el 30 y el 40%. Y Acosta Sánchez en el 2017 ya presentó un valor de 35% para tortuga lora anidadora, precisamente del santuario de Rancho Nuevo, Tamaulipas, con muestras obtenidas en 2014, donde pues también nuestros datos son bastante comparables a los de él. En el caso de la proteína total, pues obtuvimos un valor promedio de 4.15 más o menos 0.49 gramos por decilitro. No observamos diferencias significativas. Esta proteína nos permite conocer el estado nutricional del organismo. Se reporta que en organismos con una condición aparentemente mala, pues es bastante común encontrar los valores de proteína total más bajos. En este caso, Acosta Sánchez en el 2017 y Leal Sepúlveda y colaboradores en 2023 con la misma población reportaron estos valores, por lo que pues estamos bastante cerca de ellos y son comunes con los reportados en tortugas marinas, en otras especies de tortugas marinas, en un intervalo de 3 a 6 gramos por decilitro. Es decir, hasta el momento no hemos encontrado una problemática relacionada con la proteína total. Se observó que no hay una diferencia pre y postprandial, es decir, antes y después del consumo de los alimentos en tortuga lora. Esto es reportado por Marx y colaboradores en 2018. No hay una diferencia significativa entre estos eventos de alimentación. Y se presenta que hay un aumento natural de la proteína total por arribadas, más que nada por la foliculogénesis y la vitelogénesis, es decir, por la formación y desarrollo de huevos. Sin embargo, pues como podemos observar, se mantuvo bastante estable durante la temporada de anidación, durante las arribadas. En el caso de los conteos eritrocitarios y leucocitarios, pues obtuvimos unos eritrocitos por milímetro cúbico generales de 461.587 eritrocitos y de leucocitos 9.729. No hubo diferencias significativas entre ambos y pues lo que reporta la literatura es que en el caso de los reptiles, me voy más que nada a los reptiles porque en tortugas marinas es información bastante nueva que estamos obteniendo, no hay muchos estudios que traten con estos temas. Se reportan intervalos de 300.000 hasta 2.500.000 eritrocitos por milímetro cúbico y en el caso de los leucocitos de 1.000 a 18.000. Entonces, pues estamos encontrando valores similares a los intervalos que están reportados en otros reptiles y similares a otros valores de poblaciones sanas de otras especies de tortugas marinas. Fernández Sanz en el 2023 y colaboradores reportan 490.000 eritrocitos y 8.000 leucocitos en promedio para la tortuga verde. Y bueno, ¿qué observamos? Que los eritrocitos pueden aumentar por patrones de migración, por condiciones climáticas, estos pueden disminuir por anemia, hemorragias, una mala nutrición o la presencia de hemoparásitos, mientras que los leucocitos pueden incrementar por el estrés, toxinas, enfermedades renales o por hipotermia. Bueno, ya para finalizar, en cuanto al conteo diferencial leucocitario,
pues se diferenciaron en mayor proporción, en casi en 50% de, de la totalidad de las células blancas, en mayor totalidad los linfocitos en un 50%, los heterófilos en 31%, basófilos casi el 11%, monocitos 3.45% y los eosinófilos de 3.36%. Estos valores pues también corresponden a los comunes reportados en otras especies de tortugas marinas. En el caso de los linfocitos pueden comprender hasta un 80% del 100%, un 40% para los heterófilos, otro 40% para los basófilos, 10% para los monocitos y 20% para los eosinófilos. Estos linfocitos suelen ser mayores que los heterófilos en organismos adultos, y estos heterófilos pueden aumentar en respuesta a cambios estacionales, tienden a ser mayores en verano y disminuir en invierno. También pueden aumentar en respuesta a estímulos inflamatorios o infecciones, también por esfuerzos relacionados al desgaste muscular por migración. Entonces, pues hasta el momento estamos encontrando valores que podrían compararse con valores normales. Faltan actividades por realizar. En cuanto a actividades extra, pues estuvo participando en el Simposio Internacional de Tortugas Marinas en Cartagena, Colombia, en la edición número 41. Presentamos un póster sobre el trabajo que estamos realizando. Estuvimos trabajando en Rancho Nuevo, Tamaulipas. Se les hizo una presentación a la comunidad que está trabajando en esta área para darles a conocer un poquito de los trabajos con los que ellos participan, ya que ellos pues son más que nada los expertos en el área. Ellos son quienes saben todos los trucos para trabajar ahí con las tortugas marinas. Estuvimos presentando también en la Reunión Nacional de Tortugas Marinas en octubre. Y pues actividades pendientes, perdón, se me pasó comentar que obtuvimos un financiamiento por el SWOT, el State of Water Sea Turtles, dos financiamientos. Recientemente obtuvimos uno, fue en el programa SAFE, que es Save Animals from Extinction. Este programa pues está implementando esfuerzos para la protección de la especie. Y pues algunas actividades pendientes que nos quedan, pues es la determinación de bioquímica sanguínea, la preparación de digestiones ácidas y la determinación de elementos traza, igual que las metalloteoneínas, y trataremos de obtener otros financiamientos, pues tirándole a National Geographic para la subvención de proyectos para especies en el borde de la extinción. Mi cronograma de actividades, estoy en el 4º semestre, espero presentar mi predoctoral en este semestre. Y pues ya me despido pues agradeciéndole a la comunidad de Rancho Nuevo, Tamaulipas, ya que pues nos recibieron con los brazos abiertos. También agradecer a CONAM que nos permitió la entrada al sitio, al santuario. Y pues me despido con esta frase que dice: las tortugas marinas constituyen un recurso natural que forma parte de la riqueza biológica y el patrimonio de la nación, por lo que es un deber conservarlas. Esto es todo de mi parte, muchas gracias. Gracias, Kevin. Adelante, Valeria. Bueno, pues muy buenos días. Mi nombre es Valeria Leal Sepúlveda y yo les voy a presentar mi tema de tesis denominado Efecto de la antropización sobre la respuesta inmune a mesocarnívoros. Como mis directores de tesis, el doctor César Paule Quiñones y el doctor Emilio Rendón Franco. Como comité tutorial, la doctora Verónica Zamora Gutiérrez, el doctor Marco Antonio Magallanes Tapia y el doctor Alan Alfredo Zavala Zagaray. Como una pequeña introducción, el paisaje es un conjunto de elementos bióticos y abióticos que mantienen una interacción entre ellos e incorporan el patrimonio cultural, biológico y legado de la humanidad, por lo cual la conservación de estos elementos es importante, ya que la reducción de hábitat, la pérdida de biodiversidad que es causada por las actividades antropogénicas está haciendo que cada vez más se genere una mayor antropización del paisaje natural. El impacto de estas actividades antropogénicas hace que cada vez más haya una mayor presión por el cambio de uso de suelo, ya sea para la agricultura, para la minería, cacería, ganadería o desechos urbanos, y esto ocasiona que haya problemas ecológicos y problemas de salud en el ecosistema y redes tróficas. Por ello, para poder estudiar el impacto de un paisaje antropizado, se ha utilizado especies focales como indicadores de salud, esto con base a su estilo de vida y atributos fisiológicos.
Por ello, los mesocarnívoros son uno de los organismos que más se han utilizado como especies focales, ya que son un reflejo de la salud del ecosistema, ya que las características de cada paisaje pueden influir no solamente, puede influir en su condición corporal, en su desarrollo, reproducción o sus respuestas inmunes. Estos organismos son de talla pequeña mediana, con una dieta menor a 15 kilogramos, con una dieta compuesta del 50% de vertebrados y cumplen una función importante en el ecosistema en el que se encuentran, ya sea como competidores, dispersores de semillas o depredadores. De todos los mesocarnívoros que hay un grupo determinado que tiene gran adaptabilidad a estos paisajes antropizados. Los mesocarnívoros en estos sitios se han visto que se han beneficiado, o se benefician, mejor dicho, ya sea de manera directa o indirecta, de las actividades humanas. Esto en la obtención de alimento, para el refugio, para el escape y la depredación. Por lo tanto, cada vez es más común que se presente una mayor presencia de mesocarnívoros en estos sitios, debido a la gran disponibilidad de recursos que hay y a su fácil obtención. Como antecedentes, en paisajes naturales se ha observado que los mesocarnívoros presentan menor abundancia de agua, una menor escasez, presentan escasez de alimento y por lo tanto un mayor riesgo de depredación al estar en competencia con otras especies. Además de que la escasez de alimento puede afectar su masa corporal y su condición corporal, y esta varía durante todo el año debido a la disponibilidad de recursos. Por lo tanto, necesitan de compensaciones de energéticas y asignación de recursos, y eso va a influir en que haya una menor respuesta inmune. A diferencia de los paisajes antropizados, en donde los mesocarnívoros tienen una mayor abundancia de agua, mayor abundancia de recursos, alimento y una menor depredación, y por lo tanto van a tener un mayor tamaño y peso, mayores reservas energéticas y por ello pues van a tener mayor respuesta inmune ya que la energía que obtienen les permite el mantenimiento del mismo. Estas reservas energéticas son importantes, ya que son aquellas que obtienen de los recursos disponibles del hábitat en el que se encuentran, la cual es destinada para cubrir diferentes necesidades, ya sea como el crecimiento, la reproducción, la supervivencia o las respuestas inmunitarias. Además de que las reservas de grasa no solo les sirven para el momento en que haya una escasez de alimentos, sino también para la termorregulación. Además de que cuando hay un excedente de esta energía, los organismos la almacenan para el momento en que haya escasez de alimento o bien para cubrir otras necesidades como las que mencioné anteriormente. Estas reservas se miden a través del índice de condición corporal y de la bioquímica sanguínea, en donde el índice de condición corporal pues, nos va a permitir conocer el estado nutricional y energético de las especies, en donde se ha observado que en paisajes naturales en verano disminuye y en otoño-invierno aumenta por la disponibilidad de recursos. Además de que el aumento en la masa corporal va a tener una ventaja en los organismos a la hora de la competencia por recursos o por el territorio. Sin embargo, la disponibilidad de recursos, las interacciones ecológicas, las actividades antropogénicas afectan la ingesta, el gasto energético y la condición corporal de estos organismos. Otro de los indicadores de las reservas energéticas, como lo mencioné, es la bioquímica sanguínea, que en donde parámetros como el colesterol, la glucosa, la proteína total y los triglicéridos nos pueden indicar las variaciones que hay entre estos y el índice de condición corporal. Ya que, por ejemplo, cuando hay una deficiencia, cuando hay valores menores de proteína total, es que nos indica una deficiencia de proteína. El colesterol aumenta en dietas ricas en grasa, y cuando disminuye hay una deficiencia de alimentos energéticos. La glucosa aumenta en dietas ricas en carbohidratos, además de que es la principal fuente de energía, y los triglicéridos aumentan en dietas ricas en grasas, además de que permiten el almacenamiento de las mismas. En áreas antropizadas se ha observado que en zorros presentan niveles más altos de colesterol y mayor peso. Esto aunado a que están a la gran abundancia de alimentos antropogénicos en su dieta, donde un aumento en el colesterol nos va a indicar un buen índice de condición corporal, ya que el colesterol es un indicador del consumo de energía.
Y esto es importante entender cómo puede estar afectando la energía o las reservas energéticas en el sistema inmune, ya que se puede presentar un desbalance energético en los organismos, ya que para mantener la respuesta inmune necesita de un costo energético y esto, por lo tanto, va a necesitar de compensaciones, ya que los organismos, al tener limitados los recursos, necesitan como que cubrir sus necesidades, ya sean entre las características o algo que les permita permanecer como que su supervivencia. Además de que la energía la pueden utilizar en dispersión de energía, en el rendimiento al escape cuando están a la hora con un depredador, para la capacidad de aprendizaje, la reproducción, el crecimiento o bien para el sistema inmune. Ya que el sistema inmune es un mecanismo celular y moleculares que mantienen la integridad fisiológica y genética de los organismos y por la función que cubre o que cumple necesita de energía que le permita el mantenimiento del mismo. Sin embargo, cuando hay una escasez de esta energía, pues su respuesta inmune va a disminuir. También la antropización tiene un efecto sobre la respuesta inmune de manera positiva o negativa, pero aún no se conocen las causas de estos efectos. Se ha observado en otras especies, por ejemplo en lagartos, que en áreas antropizadas, estas se benefician de manera positiva, ya que presentan una mejor capacidad inmune, una proporción menor de neutrófilos y un aumento en linfocitos. Esto, además de que les ha permitido mejorar su inmunocompetencia debido a los enfrentamientos en estos sitios, ya sea por heridas, al mismo disponibilidad de recursos o al mismo entorno. A diferencia de en anfibios, en donde los cambios ambientales, ya sea por antropogénicos, hacen que tengan una respuesta de estrés liberando hormonas glucocorticoides, en donde un aumento en neutrófilos y una disminución de linfocitos nos va a indicar una respuesta de estrés, lo cual quiere decir que el sistema inmune va a depender de la especie y del nivel de antropización del paisaje en el que se encuentran. Como justificación, los mesocarnívoros se han adaptado a estos paisajes antropizados, ya sea de manera directa o indirecta, en donde al tener una mayor disponibilidad de recursos van a tener una mayor cantidad de energía y por lo tanto eso va a influir en su respuesta inmune. Además de que los cambios en el paisaje, ya sea para el cambio de uso de suelo, los cambios en la biodiversidad de microorganismos, trae como consecuencia una relación cíclica que va a involucrar la salud del paisaje y de las especies, trayendo problemas fisiológicos a largo plazo. Como hipótesis, la disponibilidad de recursos alimenticios en paisajes antropizados favorecen las reservas energéticas de mesocarnívoros y por lo tanto una mejor respuesta inmune. Como objetivo general, determinar las respuestas energéticas y su efecto sobre la respuesta inmune de mesocarnívoros en paisajes antropizados. Como objetivos específicos, el primero, determinar las reservas energéticas de mesocarnívoros en paisajes antropizados naturales. 2, determinar la respuesta inmune de mesocarnívoros en paisajes antropizados naturales. Y 3, relacionar el efecto de las reservas energéticas sobre la respuesta inmune de mesocarnívoros. Como metodología, el área de estudio para el paisaje natural va a ser el sistema lagunar Navachiste. Esta es un área natural protegida con carácter de zona sujeta a conservación ecológica, es un sitio Ramsar, además de que estas islas pertenecen a las islas del Golfo de California, en donde se van a tomar 3 puntos específicos, que son la Sierra de Navachiste, la isla Texcoco y la isla de las Chivas. Para el área del paisaje antropizado va a ser la comunidad de la Pitaya y el Tortugo. Ambas comunidades se encuentran alrededor, pues son zonas agrícolas, son campos pesqueros, además de que pues, se presentan algunas granjas camaroneras. Para la captura y obtención de muestras, la captura de mesocarnívoros va a ser mediante las trampas tipo Tomahawk, las cuales se van a colocar estratégicamente en paisajes naturales en donde hay arroyos, caminos o fuentes de agua, y en paisajes antropizados en basureros, fuentes de agua o caminos. A estas se les va a colocar como carnada para atraer a los organismos, ya sea galletas, mermelada, comida para gato o sardina. Una vez capturado el organismo, se procede a la contención química, la cual se hace
Es una mezcla de hidrocloruro de ketamina, hidrocloruro de gilacina, la cual se administra con un telecisto y posteriormente, una vez inmovilizado, se toman las frecuencias respiratoria y cardíaca de cada organismo. Para las muestras sanguíneas, la colecta es de la vena cefálica o de la yugular. Una parte es transferida a un tubo Vacutainer con EDTA como anticoagulante para la obtención de suero y otra parte en un tubo Vacutainer sin anticoagulante. Perdón, la de arriba es para hemogramas y la de abajo es para la obtención de suero. Esto se transporta en cadena fría hasta el laboratorio y a cada organismo se marca individualmente por un dispositivo PIC-TAG, esto para futuras recapturas. Para la determinación de las reservas energéticas se hace un análisis morfométrico en donde cada organismo inmovilizado se hace una observación del desgaste dental y retraimiento de las encías para estimar la edad de cada organismo. Se hace una identificación del sexo, ya sea hembra o macho, y cada especie se identifica con guías especializadas. Y por último, se toman las medidas morfométricas como el largo base de cola, largo total y el peso para la obtención del índice de condición corporal. La bioquímica sanguínea, las muestras sin anticoagulante se centrifugan para la obtención de suero. Este suero es transferido a criobales de 1.6 mililitros para su posterior análisis en bioquímica veterinaria, el modelo BESCAN BC2, en donde se van a medir parámetros como proteína total, colesterol, triglicéridos y glucosa. Para la determinación de la respuesta inmune, el leucograma, las muestras con anticoagulante, se hace un barrido de una gota de sangre en donde se analiza la morfología y se hace un conteo diferencial de cada célula blanca mediante el método de tinción de Wright hasta contar e identificar 100 células. Posteriormente también se hace un conteo de glóbulos blancos en la cámara de Neubauer con la solución TURC, en donde se observan linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, monocitos y basófilos. Se hace el mismo procedimiento mencionado anteriormente para la obtención del suero, pero aquí solamente se van a analizar la albúmina y la globulina, que están relacionados con el sistema inmunológico. Se va a hacer un ensayo de eliminación de bacterias en donde se utilizará la bacteria E. coli para medir la capacidad que tiene el sistema inmune de eliminar microorganismos, y este es un componente que integran principalmente componentes humorales y de la humanidad innata, y esto mediante un lector de absorbancia. Se hace una determinación de inmunoglobulinas a partir de un inmunoensayo enzimático que es ELISA para determinar la cantidad de inmunoglobulinas presentes o totales para evaluar el sistema inmune adaptativo. El análisis estadístico se realizará mediante las medidas más error estándar seguido de los valores mínimos y máximos. Se realizará una prueba de normalidad mediante Kolmogorov-Smirnov. Si son paramétricos, se realizará un ANDEV y posteriormente una prueba de Tukey. Si no son paramétricos, un Kruskal-Wallis y posteriormente un post-hoc. Todo esto mediante el software Minitab. Como resultados preliminares, con respecto al paisaje natural, que es en la Sierra de Navachiste, tuvo un éxito de captura del 25.8%, en donde se trabajaron 58 noches trampa y se lograron capturar 15 organismos. Entre ellos logramos capturar mapaches, zorros y un lince, a los cuales pues ya se les realizó el análisis morfométrico, se realizaron los leucogramas y aún falta por realizar la bioquímica sanguínea y las otras pruebas del sistema inmune. Y también pues aún falta por realizar la colecta en los paisajes antropizados. Ese es mi cronograma de actividades, me encuentro en el tercer semestre y pues esto sería todo de mi parte. Gracias, Valeria.